Quiero agradecer a la Secretaria del Trabajo del Gobierno del Distrito Federal el haberme invitado, felicitarla por estos foros plurales. En este país lo que falta es la discusión plural, que las diferentes corrientes de pensamiento, los diferentes estratos socioeconómicos se debatan para llegar a consensos de cómo superar los graves problemas que se enfrentan en la Ciudad de México y en todo el país. Por favor, a los que manejan el cómputo, pasé una ponencia para que la vayan proyectando, por favor. Ahí está. Ok, gracias. Bueno, parto del hecho que los problemas de desempleo, subempleo, economía informal, bajos salarios, la creciente desigualdad del ingreso, se ha escrito mucho sobre eso, hay muchos datos que nos reflejan de cómo los salarios han ido cayendo, cómo los salarios no acompañan el crecimiento de la productividad, los salarios no acompañan el crecimiento de los precios de la canasta básica. Hay muchos datos sobre la creciente desigualdad del ingreso, pero poco se ha escrito el porqué de esta situación. Y yo adjudico, entramos con la primera que estos problemas son derivados de la política económica predominante. Estamos insertos en un proceso de globalización caracterizado por la libre movilidad de mercancías y capitales, donde predominan las políticas macroeconómicas de estabilidad, llámese austeridad fiscal, altas tasas de interés y la estabilidad del tipo de cambio que en nuestro país se dio desde los 90 hasta el 2014. Estas políticas de mercado han llevado a disminuir la participación del Estado en la actividad económica y han atentado sobre el crecimiento económico, sobre la esfera productiva, sobre la creación de empleo, sobre los salarios. Estas políticas macroeconómicas de estabilidad, este contexto de libre movilidad de mercancías y capitales ha favorecido al sector financiero, ha favorecido a las empresas transnacionales, que son las que copan el mercado interno con sus productos, a costa de estar desindustrializando al país, a costa de atentar sobre el crecimiento del sector industrial y agrícola y por lo tanto a costa de atentar sobre la economía formal. Estas políticas de austeridad, donde el gobierno a toda costa contrae el gasto público para no trabajar con déficit fiscal y para no incrementar la supuesta deuda externa, deuda pública, interna y externa que se ha venido incrementando, no obstante que el gobierno viene gastando menos. Estas políticas de contracción del gasto, de desempleo, subempleo y bajos salarios han contraído el mercado interno y nos lleva a depender del comportamiento de las exportaciones. Entonces, de ahí que cuando Estados Unidos crece, crecen nuestras exportaciones, pero eso no irradia a la dinámica económica nacional, tomando en cuenta el alto componente importado que esas exportaciones de manufactura tienen. Entonces, al atentar sobre las condiciones productivas internas, al atentar estas políticas económicas sobre el crecimiento del mercado interno, nos colocan en un contexto de alta vulnerabilidad en función del acontecer internacional. Toda vez que Estados Unidos entra en crisis, nosotros entramos en una crisis mucho más profunda que ellos. ¿Qué es lo que está pasando en los últimos meses? De fines del 2014 a la fecha. Está la caída internacional del precio del petróleo, la caída de las exportaciones, la caída de la entrada de capitales. Y de ahí esto se manifiesta en devaluación y el gobierno reacciona con aumento de la tasa de interés, reacciona con contracción del gasto público para supuestamente defendernos del contexto internacional. Y lo que hacen estas políticas de contracción del gasto público, aumento de la tasa de interés, es contraer más la actividad productiva y por lo tanto colocarnos en una situación de mayor debilidad frente a los shocks externos. Entonces vemos cómo el desempleo, subempleo y la economía informal están alrededor del 67% de la población ocupada está, repito, en la economía informal, desempleada o subempleada. ¿Y eso qué implica? Que no hay prestaciones laborales, que no tienen salarios seguros. Y
Por lo tanto, esto viene a recrudecer la desigualdad del ingreso, contrae el ingreso de los sectores de más bajos ingresos y las clases medias, contrae el mercado interno y seguimos en ese círculo vicioso. Si nosotros analizamos la estructura salarial, resulta que el número de trabajadores que ganan menos de 3 salarios mínimos se incrementa y el número de trabajadores que ganan más de 3 salarios mínimos disminuye, ¿no? O sea, cómo se está dando una mayor desigualdad del ingreso al interior mismo de los trabajadores. Y lógico, la cúpula empresarial incrementa sus ganancias y esas ganancias no van a la esfera productiva, sino pululan el sector financiero, agudizando las diferencias entre el sector financiero y el sector productivo que se ve relegado. Entonces vemos cómo este contexto, hemos caído en este contexto de desempleo, subempleo, economía informal, creciente desigualdad del ingreso, que atenta sobre el propio crecimiento, atenta sobre la propia generación de empleo y seguimos en una espiral que nos lleva al estancamiento y nos lleva, repito, a recrudecer los problemas económicos, políticos y sociales. El crecimiento económico requiere de incremento de gasto público, cosa que al gobierno no le preocupa. El gobierno le preocupa mandar señales a los mercados financieros de que va a tratar de frenar la devaluación a toda costa. ¿Por qué la estabilidad de la moneda? No es para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores. Por más baja inflación que se ha venido dando, no se incrementa el poder adquisitivo de los trabajadores porque los salarios se ajustan por debajo de la inflación, por debajo del crecimiento de los precios de la canasta básica. El gobierno, el Banco de México están por la estabilidad de la moneda en favor de que controla la moneda, que es el sector financiero. Para ellos gobiernan, ¿no? Y de ahí, no por nada, el señor Kastner era el mayor defensor de las reformas estructurales de mayor privatización y extranjerización para que el capital viniese y así incrementar las reservas internacionales y mantener la estabilidad peso-dólar. Oh, sorpresa, con la reforma petrolera esperaban 50,000 millones de dólares y ante la caída internacional del precio del petróleo, la inversión extranjera, dicho sector, no está viniendo. Están viniendo, sí, para apropiarse de los pozos, pero van a invertir hasta que el precio aumente. Entonces, al no venir y traer capitales, pues lógico, ahí está la devaluación del peso, evidenciando que no tenemos condiciones internas para mantener la estabilidad peso-dólar. Si se mantuvo la estabilidad peso-dólar fue porque las variables externas actuaron en forma positiva. Ya ves el precio internacional del petróleo, las exportaciones y la entrada de capitales. Ahora que esas variables externas están actuando en forma negativa, caída internacional del precio del petróleo, caída de exportaciones, caída de entrada de capitales y salida de capitales, está la devaluación. Y esa cosa no se resuelve contrayendo el gasto público, como pretende, ni aumentando la tasa de interés, como lo va a hacer el Banco de México, en absoluto. Eso viene a acentuar más la contracción económica y a debilitar más la capacidad productiva para encarar los choques externos. Se nos ha dicho, hasta el propio gobierno y el sector empresarial dicen hay que crecer en torno al mercado interno. Sí, pero para crecer en torno al mercado interno hay que incrementar salarios, cosa que no pasa por la mente de ellos, ¿no? Para incrementar el mercado interno hay que incrementar el gasto público y el gobierno hace todo lo contrario, contrae el gasto público y por lo tanto contrae el mercado interno y nos sigue profundizando en este contexto de estancamiento, de desempleo y subempleo, ¿no? El país está importando en los últimos años 400,000 millones de dólares. Perfectamente podríamos crecer vía sustitución de importaciones, producir internamente los bienes que importamos, pero no hay política industrial alguna, no hay política agrícola alguna, no hay política de empleo, no hay política de salarios, no hay política de distribución del ingreso. Eso no se discute en el Senado, no se discute en la Cámara de Diputados, no lo discuten los sectores influyentes en este país. Su preocupación es la austeridad fiscal. Esa austeridad fiscal, ¿a qué ha llevado? A disminuir la participación y tamaño del Estado en la actividad económica. ¿Y ha llevado a qué? ¿No? A tener que vender los sectores estratégicos de la economía, a hacer más ricos a los ricos, ¿no? Si nosotros vemos quiénes son los hombres más ricos en este país, son los que se han apropiado de las empresas públicas, aquellos que están apropiándose de Pemex, aquellos que se apropiaron de Teléfonos de México, aquellos que están apropiando la industria eléctrica, aquellos que están en las obras de infraestructura, las bancas, las televisiones que están concesionadas, la minería que fue de la nación, ¿no? Entonces, toda política económica tiene su trasfondo político. Estos defensores de la austeridad fiscal, repito, están a favor de ¿qué? De la mayor privatización de la economía. Ahí está la ley de asociación público-privada que implica la privatización de todo excepto el ejército, ¿no? ¿Y a dónde vamos?
¿Cuáles fueron los resultados de la semana pasada en la votación en la Gran Bretaña? La salida de la Unión Europea. ¿No? Votaron los viejos en contra de seguir permaneciendo en la Unión Europea. ¿Por qué razón? Porque hoy día esos viejos viven peor de lo que vivían hace 30 años. ¿No? Esas políticas de unidad económica no han resultado, ¿no? Han favorecido a los sectores financieros, han favorecido a las grandes empresas, pero no a la sociedad en su conjunto, no a los trabajadores, ¿no? Entonces hagamos el énfasis ahora con respecto a las medidas para poder incrementar el empleo, para poder incrementar salarios, para mejorar la distribución del ingreso, ¿no? Los sectores productivos que más generación de empleo son aquellos que tienen mayor encadenamiento productivo. Pero resulta que la apertura comercial, esos tratados de libre comercio, nos han llevado al rompimiento de cadenas productivas, nos han llevado a tener menos industria y por lo tanto de ahí que la industria contrata menos, de ahí el problema de desempleo y subempleo existente en nuestro país. Aquí nadie dice no a los tratados de libre comercio. Qué bien que el güey de Trump lo esté planteando, aunque es un fascista, ¿no? ¿Cuál fue el discurso de la campaña en Estados Unidos? El senador Sanders por los demócratas, por políticas proteccionistas en el propio Estados Unidos. ¿Para qué? Para crear condiciones de empleo. Trump, políticas proteccionistas, ¿para qué? Para crear condiciones de empleo, ¿no? Y en este país somos el país con más tratados de libre comercio. Ahí están, promoviendo el Tratado Transpacífico, donde México ha sido perdedor dentro del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Ha sido perdedor con todos los tratados de libre comercio que ha firmado, porque eso no se ha traducido en mayor crecimiento económico, no se ha traducido en mayor industria, no se ha traducido en mayores salarios, sino al contrario, como nuestra productividad está por debajo de la media internacional, ha sido los bajos salarios, y el por qué los patrones están en contra del incremento de los salarios, porque ha sido a través de la disminución de salarios que bajan el costo laboral, que tratan de mejorar competitividad frente a importaciones, ¿no? Pero resulta que perfectamente se puede incrementar el salario en nuestro país. Los mismos datos del INEGI demuestran, en muchas industrias el costo laboral es menos de 3% del costo total. Y un incremento de los salarios no tendría incremento de costos, no tendría incremento de precios, como dicen el Banco de México, Hacienda y muchos otros, en absoluto, ¿no? Por años la productividad en este país ha estado por arriba del crecimiento de los salarios y ese margen de ganancia, esa disminución de los costos laborales se les han apropiado a las empresas, ¿no? Y de ahí el por qué esta creciente desigualdad del ingreso. ¿Y por qué los salarios no se han indexado a la inflación? Por la debilidad del movimiento obrero, que no tenemos movimiento obrero. Por la debilidad de los llamados partidos de izquierda, que tampoco tenemos partidos de izquierda que hayan luchado, que estén luchando en las calles para demandar incremento salarial o incremento de la generación de empleo. La debilidad del movimiento obrero, la debilidad de los partidos políticos de izquierda ha llevado a que los empresarios hagan lo que quieren, ha llevado a que el gobierno haga lo que quiere y de ahí los problemas de desempleo, subempleo y disminución de los salarios reales y la creciente desigualdad del ingreso y el creciente proceso de extranjerización donde el país se nos ha ido. Pero eso no está en el debate nacional, eso no se discute en el Congreso ni en los partidos políticos. Entonces vemos que las políticas económicas han venido favoreciendo al sector financiero. El sector financiero gana lo que quiere, ¿no? Cobra lo que quiere en las comisiones, las tasas de interés que cobra, etcétera, ¿no? Y en ese contexto jamás, ¿no?, vamos a salir de la problemática económica en la cual nos encontramos a nivel nacional y a nivel mundial. Si no se subordina el sector financiero en favor del sector productivo y en favor de la creación de empleo, jamás vamos a retomar condiciones de crecimiento, jamás vamos a crear condiciones de empleo, incremento salarial y distribución del ingreso. Eso lo digo a nivel nacional y a nivel mundial. ¿Quién se oponía a la salida de la Gran Bretaña? Pues el capital financiero, porque es la City de Londres, ¿no?, que se va a ver perjudicada por la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea, ¿no? Estamos en una política económica en las últimas 3 décadas donde el sector financiero determina la política económica a nivel mundial y a nivel nacional en favor de sus intereses.
¿Dónde está la fuerza política del sector productivo? ¿Dónde está la fuerza política del movimiento obrero, los trabajadores, de aquellos que buscan empleo para poder revertir esta política económica? Para que la política macroeconómica se dirija a desarrollar la industria, se dirija a desarrollar la agricultura, se dirija a crear condiciones de empleo, a condiciones de bienestar, incremento salarial, distribución del ingreso. Se requiere de fuerza política, ¿no? Correlación de fuerzas, ¿no? Que no existen, desgraciadamente, ni a nivel nacional ni a nivel mundial. Y en consecuencia, el futuro no es nada halagador. Necesitamos, repito, no hay política agrícola, ¿no? Y si no hay política agrícola, pues tienes problemas para incrementar salarios, ¿no? Porque al incrementar salarios te va a incrementar la demanda de bienes de consumo salarial, ¿no? Entonces, al no tener crecimiento de la productividad agrícola, crecimiento de la producción, pues esa mayor demanda se va a ir a importaciones. ¿Cómo vas a financiar las mayores importaciones si las exportaciones están cayendo, ¿no? Entonces necesitamos que esta política de incremento salarial, que esta política de incremento de empleo, que la política de distribución del ingreso vaya acompañada ¿de qué? De políticas industriales, de políticas agrícolas, de políticas de desarrollo tecnológico, de gasto público, y no seguir con la política de austeridad fiscal. Gobierno que no controla la moneda no tiene política económica alguna. El gobierno perdió el control de la moneda con la autonomía del Banco Central. Igual la perdieron los países europeos con la Unión Monetaria Europea, que están como están, con los problemas de desempleo, subempleo, disminución de los salarios, desigualdad, gran endeudamiento y demás. ¿Quién le quitó el control de la moneda al gobierno? Pues el capital financiero. ¿Para qué? Pues para achicar el tamaño y participación del Estado en la actividad económica, para que el gobierno se viera obligado a estar vendiendo los sectores estratégicos en favor de quién, pues del gran capital, ¿no? Repito, toda política, muchas gracias, ya se me estaba, perdón. Toda política económica responde a intereses de clase, ¿no? El Banco de México, Hacienda, ¿no? Por años, por décadas han venido instrumentando política económica en favor del capital financiero, en favor de los ricos, donde ellos son copartícipes de esas políticas de privatización y extranjerización, ¿no? ¿Dónde está Pedro Aspe? ¿Dónde están aquellos que han sido secretarios de Hacienda en nuestro país, ¿no? Beneficiados de las políticas económicas por ellos instrumentadas, pero aquí en este país no pasa nada, ¿no? ¿No? Ahí están los problemas de corrupción, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Hasta que pase, ¿no? Hasta que pase. O sea, estamos viendo los resultados del 5 de junio, que los capitaliza el PAN. ¿Por qué? Porque la izquierda no hay en este país, ¿no? No hay una izquierda consecuente, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en las elecciones pasadas de Inglaterra? La gente voto en contra de ese proceso de globalización. La situación también se está dando en muchos países de Europa y eso se va a seguir generalizando. El momento en el cual la sociedad vea que no se gobierna para ellos, la sociedad seguirá movilizada, manifestándose por cambio de rumbo. Es un problema político y lo político se resuelve a través de crear conciencia necesaria para la movilización en todos los niveles, para poder revertir esta situación, o si no, el futuro va a seguir siendo más de lo mismo. Muchas gracias.